Bienvenidos nuevamente al 7º Congreso Internacional de Investigación Educativa en Chihuahua y con sede aquí en el Instituto Tecnológico de Ciudad Jiménez, la Casa de los Gavilanes, la ciudad de los Nogales, la ciudad en la que van a respirar mucha tierra, mucho polvo ahorita porque ya empiezan con los nogales. Y les damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes y esperamos que se sientan como en su propia casa. En esta actividad que tenemos el panel, los estados del conocimiento, su trascendencia e impacto en la investigación educativa. Y para llevarlo a cabo tenemos la presencia de 3 grandes panelistas. El doctor Alberto Ramírez Martinelli, doctor en investigación educativa por la Universidad de Lancaster, Inglaterra. Es investigador en la Universidad Veracruzana. Estudia temas de cultura digital y saberes digitales. Es miembro del Consejo Mexicano de Investigación Educativa y tiene el reconocimiento de nivel 2 en el Sistema Nacional de Investigadores. Bienvenido, doctor. Doctora Lía Saduño Guerra. Además de ser investigadora, es responsable del Consejo Interinstitucional de Investigación Educativa de la Secretaría de Educación en el Estado de Jalisco, México. Doctor en Educación Superior por la Universidad de Guadalajara y el postdoctorado en el Centro de Estudios Avanzado de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Ha trabajado en 2 líneas de investigación desde 1990. La investigación de la investigación educativa deriva de esta producción y distribución del conocimiento educativo y por otro lado, la significación de la práctica educativa, múltiples producciones en revistas nacionales e internacionales, así como contribuciones de divulgación en universidades de diversos países. Actualmente es coordinadora del área de investigación educativa en ECOMIE. Bienvenida, doctora. Y por último, tenemos de nuestras anfitrionas a la doctora Sandra Vega Villarreal, doctora en Educación por la Universidad de Tijuana, directora del Instituto de Pedagogía Crítica, tiempo completo, profesora de tiempo completo en la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, coordinadora general de la Red Mexicana de Investigadores de la Investigación Educativa, varias publicaciones como el libro La investigación de la investigación educativa en Chihuahua 2008-2018, capítulos del libro como Construcciones sobre género de maestros en formación, Indicios de una pedagogía de diferencia, además diagnóstico de la investigación educativa en Chihuahua 2012-2022, uno de sus últimos artículos, los agentes de la investigación educativa como sujetos y objetos de estudio. Son algunos de los trabajos que tenemos de la doctora Sandra. Muchas gracias y bienvenidos a los 3. Agradecemos a cada uno de ustedes la presencia en este panel y su interés por participar en tan importante tiempo. Y les quiero comentar a nuestros panelistas que la dinámica que tendremos, en la primera pregunta van a ser de 15 minutos para que puedan responderla. Y para dar inicio les voy a poner sobre la mesa la siguiente pregunta. ¿Qué implica elaborar un estado del conocimiento? ¿Qué le parece, doctor, si comenzamos con usted? Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Ahí vamos tomando el tiempo porque si no yo me sigo. Bueno, primero me gustaría, agradecer por supuesto la invitación, el evento, el panel, compartir con ustedes. Y bueno, me parece que la implicación principal de elaborar un estado del conocimiento es el trabajo previo a la publicación.
Creo que el reto que tienen los estados del conocimiento son las reuniones de trabajo, las maneras de organizar, las lecturas, las estrategias, los equipos, la redacción misma, para que después esto dé cuenta de las tensiones de un periodo, usualmente en el contexto de la investigación educativa, usualmente este periodo es de 10 años. Entonces, se analizan las tensiones que suceden en este, llamémosle, decenio, ¿no? Porque la década estrictamente tendría que ser del 2001 al 2010, desde 2011 al 2020. Entonces, el decenio nos permite ir como del 2000, en el caso del COMIE ahora, del 2012 al 2021, ¿no? Y lo que hace es entonces identificar formas de ser, tensiones, retos y también temas superados, ¿no? La ventaja de este tipo de textos es que, pues, a lo largo de los decenios, da cuenta de la evolución histórica de los temas, ¿no? En el caso del COMIE, el Consejo Mexicano de Investigación Educativa, en el 81, en 1981, hay un congreso nacional llamado el primer Congreso Nacional de Investigación Educativa, ¿no? Donde uno de los aspectos de los temas que motivan a los investigadores de la época es analizar la producción, los temas, las problemáticas de los 70. Y en el Congreso de 81 se presenta en 2 volúmenes, pues todo lo que sucede en el Congreso, pero que incluye esta revisión todavía a un nivel, yo diría, como de qué se ha hecho, qué se ha escrito, y vienen una especie de listados. Hay análisis, pero todavía son incipientes. En ese momento era importante encontrar como qué se ha dicho, era una invitación a la lectura. Pues prácticamente 10, 12 años después, se empieza a agrupar un grupo de investigadores educativos del país y más o menos en septiembre de 1993 se funda el Consejo Mexicano de Investigación Educativa, digamos 10, 12 años después del primer Congreso Nacional, y se utiliza otra vez este pretexto del análisis de los 80, ¿no? De todo lo que se ha hecho en los 80, para organizar un congreso itinerante con 6 sedes, de septiembre, de octubre a diciembre, y en esos momentos se empieza también como a organizar la discusión, a analizar los temas y a revisar los aspectos que han sido superados de la investigación educativa. En esas, digamos, cuando se funda el COMIE, viene entonces, se recupera los primeros 10 años de la década de los 70 y después se elabora como primera labor del COMIE, de las primeras importantes, la investigación de los 80 con una perspectiva para los 90. En el COMIE pues está entonces la producción de los estados de conocimiento, están los congresos nacionales de investigación educativa, que en el 93 en este congreso itinerante lo nombran el segundo congreso, porque el primero fue en 81, ¿verdad? Y a partir de 93 los congresos son cada 2 años y cada, pues, que está listo el estado del conocimiento, es un evento importante la presentación de avances o de los libros en los estados en el Congreso Nacional de Investigación Educativa. Entonces, para el 2001, 2002, también hay otro estado de conocimiento que hace una revisión del trabajo que se hizo en los 90, luego viene ya el del 2011, que tiene la primera década del 2000, y recientemente estamos concluyendo, publicando, terminando todavía algunos textos, una colección adicional que da cuenta ya de 40 años de investigación sobre la investigación educativa en distintas áreas temáticas. Para la colección de esta decenio, 2012-2021, se analizan o están por analizar 17 áreas temáticas del Consejo Mexicano de Investigación Educativa. Un área temática es una forma de organizar el conocimiento. De hecho, podemos encontrar algunos textos producidos que pudieran ser del tema, por ejemplo, de TIC, que es el libro que yo
coordino, el de Tecnologías de la Información y de la Comunicación, con Alexandro Escudero Naón de Querétaro. Y algunos elementos de TIC, especialmente de formación, por ejemplo, de docentes, pues se pueden repetir también en los libros de formación de profesores o quizá en la incorporación de las TIC en el currículum. Entonces hay algún traslape, digamos, hay comunicación también entre los libros. Entonces, para hacer un libro, para hacer uno de los estados de conocimientos, pues en el caso del COMIE nos ha tomado… A ver si, porque como que se escucha con… Ya, a ver me cambió la voz. Bueno, voy a volver a empezar. Para el caso del COMIE, en el 2020 se lanza la convocatoria. En el COMIE hay presidencias bianuales, entonces es Germán Álvarez quien lanza la convocatoria, donde se dice que serán libros digitales, ¿no?, que atiendan pues la problemática del 2012 al 2021. Todavía no terminábamos el decenio de análisis y ya se estaba lanzando la convocatoria. Y después, pues le toca a la siguiente presidencia, a Lupita Olivier, le toca elaborar pues prácticamente todo el trabajo de escritura. Recordarán ahí en 2021, pues que en marzo nos toca la pandemia, ¿no? Y mucho del trabajo colegiado, incluso de búsquedas, se hace desde casa. Entonces puede ser que en estos estados de conocimiento no estén todos los materiales que estaban en las bibliotecas universitarias o que estaban circulando exclusivamente en físico, ¿no? Por dos motivos. Este estado del conocimiento, esta colección, es la que tiene más revisión digital, ¿no?, de textos, ¿no? Porque pues es el momento histórico que vivimos, ¿no? Y además porque desde casa tuvimos que hacer revisión de lo que teníamos al alcance, de bases de datos especializadas, de repositorios, de bibliotecas virtuales universitarias, ¿verdad? Pero puede ser que se nos hayan quedado algunos libros en los estantes. Estuvimos trabajando entonces todo 2021 en casa, luego en la siguiente presidencia, 22-23, viene ya la escritura, el análisis de los materiales, todo organizado por los coordinadores de cada una de las 17 áreas que participan en esta elaboración. Y más o menos en 2022, finales, empiezan ya las entregas de los manuscritos, empiezan las entregas de los borradores. Estos borradores se mandan a dictamen, se mandan a lectura, después se regresan y luego, para el periodo de la presidencia de Marta Vergara, de 2024-2025, se empiezan ya a recibir pues los materiales listos para la publicación. Entonces, aquí hay tres momentos importantes de la elaboración de los estados de conocimiento: la convocatoria, la búsqueda, la sistematización, la escritura y también la publicación. Teníamos entonces ya algunos entregados. Por el momento tenemos una docena de libros listos, y como era un proyecto digital, tendríamos también que desarrollar en paralelo una solución para el acceso a los materiales. Entonces se desarrolla un portal que se llama librería.comie.com, si pueden, no es cierto, librería.comie.org.mx, y ahí en Librería Comie, si ponen Librería Comie en Google, seguramente los va a dirigir a ese resultado, y ahí empezamos a hospedar los materiales. Los materiales están para lectura en streaming, tienen un costo de recuperación para la formación, que fue un costo que no tuvimos previsto, que no se consideró. Digamos, este es el primer estado de conocimiento de COMIE que no cuenta con el apoyo de otras instituciones, ¿no? Antes la Secretaría de Educación, la NUYES misma, se encargaban de la parte editorial. En esta edición es el mismo COMIE el que hace el proceso de dictamen, de formación, de revisión y también de publicación. A veces cuando hacemos libros digitales ignoramos o minimizamos el tema de la publicación. Entonces se construye esta librería y ahí tienen libros, versiones de muestra para descarga,
que tienen un par de páginas, digamos 40, 50 páginas de cada libro que se pueden descargar, y el acceso a los libros para lectura en streaming. Esto también representa un cambio de la época, ¿no? Y ha sido importante también la forma en que se recibe. De repente queremos tener el PDF, hablábamos ahora en la conferencia anterior, quizá relacionarlo, porque el PDF representa un objeto, ¿no?, que podemos poseer. Aunque lo leamos en pantalla, aunque ya no optemos por imprimir, el objeto me pertenece cuando lo poseo, cuando lo tengo en mi disco duro o cuando lo puedo compartir. En el caso, por ejemplo, de los videos, ¿no?, cuando descargábamos películas y las teníamos en el disco duro, representaba poseer los videos. Cuando llega la televisión en streaming y tenemos ahora acceso a un catálogo gigante de películas, ya no nos importa descargarlo, ¿no? Nos hemos ya alejado de esta noción de la descarga y ahora podemos ver películas, podemos ver series en streaming. La lectura va hacia allá. Sin embargo, todavía tenemos estos apegos que además se suman a un apego al libro impreso. Entonces tenemos ahí, tenemos todavía un proyecto de, ahí voy viendo los tiempos, ¿sí? Tenemos todavía un proyecto, pues, de nostalgia, de hacer algunos libros de venta bajo demanda en formato impreso, ¿no? Para que los nostálgicos del libro, los que quieran marcarlo, tenerlo, ponerlo en el librero, lo puedan tener, ¿no? Pero eso es otro proyecto porque en la convocatoria está marcado como libros digitales. Bueno, les voy a dar un poco de numeralia y ya voy cerrando en mi tema. A mí me toca coordinar el libro del área temática 18, TIC, Tecnologías de la Información y de la Educación en Educación, y después me invitan a coordinar la edición, el proyecto, la colección completa de los estados de conocimiento, que está compuesta por 17 libros, decía, 17 áreas temáticas, y ahorita ya tenemos listos 12. Y les voy a dar números nada más para que vean de qué tamaño es la colección. Son cerca de 600 autores los que participaron, 600 autores. Más o menos 35 coordinadores y coordinadoras. Revisamos entre tesis, capítulos de libros, artículos, libros, un total de 16,000 productos académicos. 16,000 tesis, capítulos de libros, artículos científicos, en algunos casos que incluyen la parte de la pandemia, pues hay que revisar también notas periodísticas. Son 16,000 productos. Tenemos más o menos un total en total son un poco menos de 300 capítulos, ¿verdad? Y los libros que ya tenemos ahí a disposición son Educación, Desigualdad Social e Inclusión, Trabajo y Empleo, Historia e Historiografía de la Educación en México, coordinado por Trujillo, galardonado de la REDIECH en esta mañana, Tecnologías de la Información y de la Comunicación en la Educación, Procesos de Aprendizaje y Educación, Educación Ambiental para la Sustentabilidad, Convivencia, Disciplina y Violencia en las Escuelas, Educación y Valores, Investigación de la Investigación Educativa, coordinado por la doctora Lía, la educación de campos disciplinares, parte 1, la educación en campos disciplinares, parte 2, educación superior, ciencia, tecnología e innovación, volumen 1 y 2, y tenemos listos también en una colaboración, también el libro de política y políticas de la educación superior, coordinado por Sergio Málaga, que lo escucharemos en este congreso también, y tenemos en coordinación, digamos, editorial con la Ibero, con la UAM y con el ISUE de la UNAM, un par de números más que están todavía por salir. El de la UAM ya lo tenemos listo. Y bueno, pues aquí yo cerraría mi participación con la invitación a la lectura, la invitación a la revisión, y en mi siguiente intervención quisiera hacer una mención sobre la REDIECH, los estados de conocimiento que han hecho aquí también, que están entregando un segundo periodo, y cómo es que desde Chihuahua pues hay también una parte o una aportación importante a la investigación educativa y a la elaboración de estados del conocimiento del país. Gracias. Muchas gracias, doctor. Le cedemos la palabra a la doctora
Sandra Vega. Bueno, lo que voy a comentar está muy vinculado con lo que comentó Alberto, porque finalmente en Chihuahua también terminamos una etapa de elaboración de estados de conocimiento y estamos iniciando el proceso de una segunda etapa. También me tocó coordinar todo este proceso, es un proceso académico, y me centraré un poco narrando lo que construimos, los parámetros que tomamos en cuenta para construir los estados de conocimiento y bueno, hasta dónde llegamos. A ver si el tiempo, voy a tomarme el tiempo. Sí, para ir midiendo. Sí. En Chihuahua, bueno, ¿qué implica? La pregunta era, ¿qué implica elaborar un estado de conocimiento? Yo lo que tendría que decir primero es que la elaboración de un estado de conocimiento es una tarea colectiva. Pensar que se puede hacer en solitario es humanamente imposible. Y esta tarea solamente se puede realizar con investigadores dispuestos a profundizar y incluso a autocriticarse, porque un estado de conocimiento es una meta investigación, es decir, juzgar lo que se ha producido. En el caso de Chihuahua, pues implicó, y eso a nivel nacional también, implica analizar nuestra misma producción y juzgarla de manera crítica. Entonces, es una metainvestigación, generalmente su carácter es hermenéutico, es decir, hay una interpretación de lo que se ha producido. ¿Cuál es la finalidad de hacer un estado de conocimiento o de juzgar la producción en diferentes campos temáticos o áreas temáticas? Bueno, pues implica que primero se va a dar cuenta de que hay producido, qué problemas están siendo atendidos desde la investigación, quiénes lo están haciendo, cuáles son las tendencias teóricas, metodológicas que están presentes, qué es lo que no se está haciendo. Y bueno, con todo este balance tenemos la posibilidad de poner en la mesa del debate aquellas vetas de investigación que van a servir posteriormente para construir una agenda educativa. En este caso nosotros no lo planteamos como un objetivo, poner en la mesa del debate estas vetas de investigación para que sean tomadas en cuenta a la hora de formar investigadores en los posgrados. Nosotros decimos que no descubran el agua hervida o el hilo negro, ahí hay, el estado de conocimiento les va a permitir saber qué hay y qué no hay producido en determinado campo de la investigación. Lo mismo para las instancias vinculadas a la investigación educativa, puedan construir una agenda que tenga temas relevantes, pertinentes, contextualizados, porque está haciendo esta revisión desde un contexto, es una revisión situada en las condiciones institucionales, geográficas, históricas en las que se produjo la investigación. Creo que esos fueron algunos de los objetivos que nosotros nos planteamos con la construcción de estados de conocimiento, que por aquí van a recibir quienes gusten de manera gratuita a la hora de presentarse nuestra colección. Es una colección muy bonita. Vean, hicimos poquitos impresos para divulgar, está en línea de manera gratuita en nuestra página, pero pues la idea es que se comparta con todas y con todos. Bueno, eso sería, cuando decía yo que hacer un estado de conocimiento implica una tarea colectiva, también me gustaría destacar que es todo un proceso de aprendizaje y de formación para los investigadores que participamos haciendo los estados de conocimiento. Yo les tendría que comentar que en Chihuahua somos muy afortunados porque ya vivimos una década, hicimos los primeros estados de conocimiento de una década, y ahí nos conformamos como equipo de investigadores
que incluso pudiéramos decir que es uno de los orígenes de nuestra red, de la Red de Investigadores Educativos Chihuahua. Ya traíamos experiencia, la mayoría de nosotros, en cómo construir estados de conocimiento, algunos apoyos de algunas instituciones, pero sobre todo la experiencia, ¿no? La experiencia y la disposición de aprender todos juntos. Aquí, en esta tarea colectiva, no se vale llegar e imponer. Tenía que ser consensado, muy difícil, es una tarea que no es sencilla, pero es que aquí decimos, al más calvo le arrastra el pelo en esta red. Entonces, consensar con los investigadores, pues no es tarea sencilla. Miren, nosotros, como yo soy como tutora de tesis, así como muy cuadrada, invado, dice Paulo Freire, culturalmente a mis estudiantes, y como me tocó coordinar, pues también en la medida de lo posible, invadí también a mis compañeros y ellos pues también me invadieron a mí en otras cosas. Entonces hubo un trabajo muy interesante, construimos juntos y caminando, como diría Morán, no nos trazamos una ruta lineal, no vimos a la investigación como un programa, ¿no? Serie de pasos a seguir, sino como una espiral, y creo que la vivimos, esa espiral. Nuestro logo en la red 10 es un fractal, como ustedes pueden ver. Así vemos a la investigación educativa y así la vivimos cuando construimos los estados de conocimiento. Nos trazamos una ruta que no fue sencilla, se las voy a narrar así a grandes rasgos, pero no fue tan sencilla como se escucha. Lo primero fue conformar los equipos de trabajo. En la década anterior habíamos dicho, pues a mí me gusta no sé qué área y a mí también. Y eran 80 investigadores, agrúpense y a ver quién quiere trabajar en tal temática. Ahora sí tomamos en cuenta ese aspecto, pero también hicimos primero un análisis de en qué áreas del conocimiento había más producción en el estado de Chihuahua. Sacamos 10 áreas temáticas que fueron currículo, educación superior, ciencia y tecnología, educación, conocimientos disciplinarios, historia e historiografía de la educación, desigualdades educativas, que así le llamamos nosotros. Tenemos algunas variaciones con respecto al COMIE. Investigación de la investigación educativa, multiculturalismo, educación, política y gestión en la educación, prácticas educativas en espacios escolares y procesos de formación. Esas 10 áreas es donde se concentra la mayor parte de la producción en el estado de Chihuahua. Una vez que tuvimos estas áreas, armamos los equipos de trabajo, pero no se fue cada equipo de trabajo a trabajar solo. Tuvimos espacios colectivos donde discutimos, nos pusimos de acuerdo primero, ¿qué entendemos por un estado de conocimiento? Esto fue para evitar que alguien hiciera una antología, una compilación o que a cualquier cosa se le llamara estado de conocimiento, como que ya habíamos aprendido que era algo que teníamos que consensar. En segundo término, decidimos qué entendíamos por un producto de investigación. En la década anterior habíamos sacado tesis y desempolvado documentos de las bibliotecas de las instituciones. Ahora no, sí tuvimos la necesidad de aclarar eso y de unificar ciertos criterios. Entonces decidimos que producto de investigación era aquel que tenía un objeto de estudio, un método y un referente teórico y mostraba algunos resultados de la realidad dialogados con la teoría, o bien si eran aportaciones teóricas, pues una discusión teórica fundamentada. De ahí decidimos también definir la metodología. Primero definimos las miradas teóricas desde donde íbamos a ver. Decidimos que iba a ser una investigación hermenéutica. Los compañeros de política, si mal no recuerdo, nos dieron y compañeras de currículo, un taller amplio para todos sobre lo que era la hermenéutica, las visiones críticas de la hermenéutica, qué herramientas podíamos utilizar. Las compañeras de matemáticas nos dieron una sobre redes así bien complejo de que podíamos utilizar ciertos instrumentos. Entonces, si se fijan, todo era colaborativo.
no acudíamos casi a gente externa. Con los mismos conocimientos de los investigadores presentes en este proyecto, se recuperaron las herramientas que necesitábamos para elaborar los estados de conocimiento. Cuando construíamos la definición teórica, la socializábamos, la criticábamos y la enriquecíamos. Lo mismo sucedió para recuperar la información. Acudimos a todas las instituciones, nos distribuimos las áreas. Por ejemplo, políticas va a ir a todas las escuelas normales, procesos de formación al tecnológico, a los tecnológicos, etcétera, ¿no? O sea, hubo una disposición de colaborar. Una vez que hicimos esto, pues también nos pusimos de acuerdo cómo iba a ser la sistematización, la interpretación, y estuvimos cada cosa que se iba produciendo, revisándola, dialogándola entre pares, juzgándola, hasta que finalmente salieron estos productos. Tenemos 5 libros de estos, la mitad. El de currículo no lo hemos impreso, es uno que nos faltó. Pero tenemos 4 impresos, pero todos están en línea y estamos en proceso de iniciar la segunda. ¿Cómo voy de tiempo? Ok, perfecto. Entonces vamos a sacar otra segunda colección. También elaboramos en el área de investigación de la investigación educativa, elaboramos un diagnóstico estatal, producto de estos estados de conocimiento. En estos estados de conocimiento hicimos una fase descriptiva, que esa fue como una necesidad. Nosotros nos habíamos planteado hacer una investigación hermenéutica, interpretativa. Sin embargo, a la hora de sistematizar datos, vimos que teníamos datos, como los datos de los investigadores, dónde se formaban, dónde publicaban, a qué instituciones pertenecían, etcétera. Y con esos datos, además de un instrumento extra que diseñamos, mi compañera en el área de investigación de la investigación y yo, mi compañera Alba, pudimos hacer un diagnóstico estatal que Lía nos va a presentar más tardecito. Bueno, para cerrar esta fase, yo diría que nos queda a nosotros de aprendizaje, que elaborar estados de conocimiento no es solamente hacer y publicar, sino es un proceso formativo, un proceso de crecimiento como investigadores. Creo que es un proceso que nos forma, porque nadie está completamente formado. A veces creemos que nada más se forman como investigadores los nobles, los que están en los posgrados, pero quienes ejercemos la labor de investigador también nos estamos formando continuamente. Y pues es una tarea, les vuelvo a decir, impensable para que la realice una persona. Tiene que ser en colectivo, de ahí que los autores, no sé, no recuerdo exactamente el número, cuántos somos, pero somos como 25, entre 25 y 27 autores, que fue los que quedamos de los 73 que se apuntaron inicialmente. Entonces, seguimos trabajando y seguimos pues construyendo. Eso es algo, nada más para cerrar, nos cambió mucho la visión de cómo vemos a la investigación educativa. Lo vivimos en carne propia y hacer una reflexión de este proceso, bueno, pues creo que nos enriquece. Esperemos que tenga impacto. Gracias, doctora. Le cedemos la palabra a la doctora Lía. Muy buenas tardes a todos, todas. Muchísimas gracias por la invitación, especialmente Romelia, Sandra. Les agradezco muchísimo el posibilitar que esté yo aquí con ustedes. Para mí es un privilegio, es un honor. Y hablar de este tema, pues todavía más. Y me siento muy honrada en compartir con Alberto aquí el evento, la presentación, este panel, porque, por supuesto, él fue el coordinador de los estados del conocimiento de las 17 áreas, y la verdad es que toda mi admiración y reconocimiento, ya se lo he dicho en otras ocasiones, por un trabajo tan generoso, tan abierto, tan bien hecho, tan profesional, para tratar con la cantidad de investigadores que son la mayoría, porcentaje mayoritario de COMIE, es realmente todo un reto. De veras es todo un reto.
Así es que todo mi reconocimiento a su labor y a partir de eso espero responder siempre al trabajo y a la convocatoria y demás con el mismo nivel de calidad. Por el otro lado, me es muy grato estar en Chihuahua porque hemos compartido igual durante 2 décadas. De hecho, participamos en mi caso todavía en las anteriores, en diferentes experiencias del estado del conocimiento. Desde que arrancaron, tal como lo han visto en esta historia, desde que arrancaron los estados del conocimiento en las primeras intentos, como los primeros trabajos de ir entendiendo de qué manera se hacían estas cosas, a estos últimos que son, a mí me parece, totalmente representativos ya de un trabajo bastante más sistemático y entendido. Así, puedo decir que Chihuahua, igual que Jalisco, hemos sido como un poco más consistentes, digamos, en entender lo que es el diagnóstico y el estado del conocimiento interno de cada uno de los estados y hemos caminado juntas, para poder tener una visión lo más nacional posible de investigación de la investigación educativa. Me tocó coordinar tanto el año pasado como junto con 2 colegas más en la década pasada y esta vez el área 3 de investigación de la investigación educativa. Para mí un tema absolutamente apasionante y hemos intentado en todo lo posible progresar tal y como lo acaba de comentar Sandra, como progresar y acumular el conocimiento que hemos en el que hemos transitado durante estas 2 décadas. Es complicado no pensar en un estado de conocimiento que sea compilación. O sea, de pronto tienes la tentación de decir, bueno, tenemos estos temas y entonces vamos a compilar, cada quien hace su pedacito, lo ponemos junto y ahí se va. En el caso del área desde el año pasado, desde la década pasada, intentamos darle una unidad, un sentido articulado a la investigación educativa. O sea, la investigación educativa es nuestro objeto de estudio y estamos planteando un proyecto, un metaproyecto que investiga la investigación educativa. Luego de pronto me borran ese doble investiga porque piensan que es un pleonasmo y una cosa rara mal redactada. Pero realmente eso es, o sea, estamos hablando de plantear un proyecto de investigación que tiene que ver con todo lo que implica la investigación educativa. Desde la década pasada empezamos a entender cuáles eran como los componentes de esta tarea, que de entrada es sumamente compleja, y nos empezamos a constituir unidades o categorías, componentes de la investigación y determinamos que teníamos que pasar por entender y describir a la gente investigadora, saber qué hace, cómo la hace, qué piensa, por dónde investiga, cómo le hace, cuáles son sus dificultades, etcétera. Desde como un poco la numeralia, desde la década pasada, y ahora hemos como jalado hasta ir incorporando cuestiones que tenían que ver más con la práctica del investigador. Cómo se realiza la práctica cotidiana del investigador en un sentido mucho más cotidiano, en un sentido más de la historia de cada persona, sus condiciones, retos, sensaciones, etcétera, e ir un paso más allá de la numeralia. También entendemos que el investigador, la investigadora educativa y los grupos de investigación y demás están en una condición de gestión institucional específica, muy contextualizada. Nosotros trabajamos desde investigación en educación básica, por ejemplo, en las diferentes instancias de básica, hasta investigación de grupos consolidados en posgrados y demás. Y cada uno de estos, sea dependiendo la institución, ya sea respondiendo a las políticas públicas nacionales o internacionales sobre investigación, tienen una manera y un modelo de gestionar el conocimiento. Esta
este componente que nosotros llamamos condiciones institucionales tiene que ver con cada una de estas cuestiones. Cómo se gestiona el conocimiento, cómo se organiza, cuáles son las condiciones laborales, cómo se maneja la política pública, institucional, implícita, explícita, etcétera. Y un tercer componente que también se agregó desde la década pasada fue uso y distribución del conocimiento, que sabemos que de ninguna manera la investigación es útil si no tenemos condiciones para distribuir el conocimiento que se genera a partir de eso. Y por supuesto, el asunto del uso, que es como un punto débil muy importante que hemos intentado poner sobre la mesa y discutir, sobre todo asuntos de estrategias. La distribución del conocimiento incluye la difusión, que sería ese asunto de la publicación experta que tiene que estar en tales y cuales lugares, repositorios y reconocimientos, indexaciones, etcétera, y que nos obligan los diferentes programas de estímulo a cumplir. Por el otro lado está la divulgación, que implica como la responsabilidad que tenemos todos los y las investigadoras de llevar a los usuarios, perdón el término, discúlpenme, la idea sería quiénes son los interesados en estas investigaciones y resultados y de qué manera podemos llegar a los prácticos expertos, por ejemplo, a los docentes desde educación inicial, etcétera, para que en la discusión y en la reflexión estos resultados de investigación lleguen a ser parte de su práctica cotidiana o que pretendan mejorar a veces la educación en su conjunto. Y finalmente, el asunto de la divulgación, diseminación, ¿me falta? Difusión, divulgación, difusión, y me falta uno. Diseminación, gracias. Y nosotros trabajamos con la idea de que la diseminación tiene un término ahí metido que tiene que ver con semillas. Y entonces era como recuperar cuáles de los resultados de la investigación educativa realmente tenían un efecto en protocolos, proyectos, propuestas, programas, diseños específicos que incidieran en la mejora educativa en alguna parte. Así entonces, estuvimos con esos componentes y desde ahí empezamos a trabajar para esta década, desde esos componentes que ya habíamos construido de manera colectiva con un gran grupo de investigadores del país. No de todos, pero sí un grupo importante de ellos. Desde ahí partimos. Y lo que empezamos a discutir fue ahora cómo articulamos teóricamente este asunto de la complejidad de la investigación. Y ese fue nuestro planteamiento. O sea, cómo entendemos la investigación educativa desde un paradigma de la complejidad, con todo lo que esto implicaba de sus operaciones fundamentales epistemológicas, el planteamiento, hasta el asunto de la ética planetaria. Y eso nos llevó un montón de tiempo. La discusión, los que estaban de acuerdo, los que no, los que tuvimos que hacer ajustes para que nos entendiéramos tal cual de una manera colaborativa y gracias a, ni modo, gracias a lo que nos obligaba la pandemia a hacer, que finalmente nos dio la posibilidad de terminar el estado del conocimiento con una gran participación. Estamos hablando que esta década estuvimos alrededor de más de 120 investigadores distribuidos en 13 entidades distintas del país y distribuidos de manera matricial por diferentes intereses o temas. Así entonces, la discusión teórica nos llevó una gran parte en el que empezamos o tuvimos que hacer los ajustes correspondientes de acuerdo a lo que el grupo como colectivo iba produciendo. Utilizamos un instrumento, no todas las entidades, no todos los grupos lo usaron. Unos diseñaron su propio instrumento, otros usaron ese que habíamos estado perfeccionando desde la década anterior y se agregaron grupos focales, entrevistas, sobre todo para la parte de la práctica de la investigación, práctica investigativa. Así entonces, fuimos avanzando en esta estructura de tipo matricial totalmente, o el 90% en línea, nos permitió producir
los textos que correspondían y que conforman ahora el estado del conocimiento que está en la página de Comie, que por favor, entren y cómprenlo. Está bastante económico y pueden consultar. Y nos pusimos la tarea de hacer otros 2 productos, que son el camino para llegar a este último. El primero es que las entidades podían generar un producto propio, o sea, un diagnóstico estatal de la investigación educativa de la entidad, mismo que ya Sandra les comentó, y que en el Jalisco se hizo igual una publicación. Traje 4 tomos, nada más 4 porque son bastante voluminosos y pesados, no podía yo traer más, simplemente para compartir con ustedes también lo que se hizo en Jalisco, de la misma manera que se ha hecho en Chihuahua. Y tenemos una tercera publicación que generosamente Rediesh editó y que cuidó en la coordinación de Sandra, y que pone los 13 diagnósticos de las entidades en un texto. Son, por supuesto, más reducidos, pero ustedes se pueden dar cuenta de una manera panorámica cómo es que la investigación ya en un asunto puntual, en una entidad con una lógica propia y con un contexto muy respetado, cómo se produce la investigación en algunos o en todas estas categorías que ya les comenté. Este texto se va a presentar en la tarde, así es que espero que anden por ahí, y para que se den cuenta de qué manera esta gran investigación puede dar posibilidades para publicar, para hacer, pero sobre todo para tomar decisiones. Por ejemplo, es un reto a partir de estos, ¿cuánto me queda? 2 minutos. Es un reto para como resultado de esto, les voy a decir solamente uno, el ir entendiendo cómo es que la investigación corre a través de los proyectos y programas formativos de investigación, básicamente los programas de posgrado, corre de una manera lineal. Y cómo es que la investigación, nos damos cuenta al momento de estar envueltos en esa lógica investigativa, que es un asunto de tipo sistémico, en donde los elementos se articulan, crecen y se interafectan y que no es posible pensarla de una manera lineal. Un reto que tenemos para esta década es convertir los programas y los proyectos de formación de investigadores en algo mucho más dinámico y sistémico, de manera que respondan más a la lógica de investigación. Y creo que de una manera bastante detallada Sandro abordó este asunto, pero nuestro reto es que los investigadores se formen en una lógica sistémica y no lineal. Es muy complicado, pero es nuestro reto para la siguiente, y eso entre otras muchas cuestiones de los alcances de los estados del conocimiento. Muchas gracias, doctora Lía. Bueno, la doctora Sandra dijo que es un proceso en el cual seguimos formándonos cada día, ¿verdad? Y hay nuestros doctores con gran experiencia, aún así ellos dicen que siguen formándose a través del trabajo cotidiano que realizan. Muy bien, muchas gracias. Vamos a pasar a la segunda pregunta. ¿Hasta dónde ha sido el alcance que han tenido con los grupos académicos e investigadores en formación? ¿Cómo sería el balance que harían ustedes al respecto? Doctora Sandra, 10 minutos vamos a tener ahora. Voy a gastar poquito menos para que le queden a mis compañeros. Híjole, es la pregunta del millón, pero bueno, como les decía, los estados de conocimiento van más allá de un libro, ¿no?, que se puede presentar. Tiene implicaciones, el trabajo que se realiza en sí mismo, el proceso, tiene implicaciones bastante profundas, como decía Alberto, y
el trabajo previo y luego ya el trabajo comunicado, ¿no? A través de la difusión en libros o como decía Alia, a través de la divulgación, la diseminación. Creo que tiene implicaciones bastante interesantes. Yo reflexionando sobre esto algunas veces con mis compañeros de la red IESH, decíamos que hacer estado de conocimiento es una oportunidad, primero, como decía al principio, para que se conozca qué ha sido investigado, se ponga en el debate. Nos llamó mucho la atención que en esta década no, la anterior, cuando Chihuahua estaba azotado, bueno, todavía está, pero fue cuando empezó el asunto de los feminicidios y todo eso, ¿recuerdan? En Chihuahua no había investigación sobre violencia y decíamos, ¿cómo que no hay investigación? No encontramos mucha producción en ese sentido. ¿Cómo? O sea, ¿cómo puede ser que algo tan evidente para el sentido común, bueno, no esté siendo abordado por los investigadores? Entonces, hemos visto una prevalencia, por ejemplo, en que en el área de ética y valores también es mucho, muy poco, casi no hay. En educación ambiental tampoco. O sea, hay áreas que realmente no están siendo atendidas. Eso nos lo dice un estado de conocimiento. Y nos dice lo que hay mucho, 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 muy atendido. En el caso de Chihuahua son los procesos de formación, lo que sucede en las escuelas normales. Ahí está. Curiosamente, se estudia lo que sucede en los procesos formativos de las escuelas normales o instituciones como la UPN, pero, por ejemplo, es poca la participación de las escuelas normales en la investigación en esas áreas. O sea, la investigan otros, no la gente de las normales. Es muy poca la participación. Entonces, todas estas cuestiones se develan, se ponen en la mesa. Eso fortalece a la entidad porque les decía, se puede generar una agenda de investigación que sea atendida por distintas instancias involucradas en este proceso, pero también a las instituciones. Sabemos qué se está investigando, qué no se está investigando y que a veces forma parte de la misma naturaleza de los programas educativos que se ofrecen. Bueno, pues ahí están las vetas de investigación. Nos sirve a los profesores de tesis y a los posgrados para ver en qué áreas se pueden formar a los futuros investigadores. Entonces, se fijan, es un proceso que nos fortalece a todos. Algo que nosotros hemos vivido, y creo que un ejemplo vivo es este congreso, es que se fortalecen las redes y los grupos de investigadores. En estos espacios y a través de lo que se hace, nos conocemos, nos encontramos, así conocí a Alia hace algunos años, más recientemente a Alberto, a partir de este trabajo de estados de conocimiento, nos permite encontrarnos, nos permite trabajar juntos, dialogar y seguir creciendo. Aquí en el tecnológico, la doctora Blanca, Tere, Ivonne y algunas Alba, otras compañeras, así nos conocimos, haciendo estados de conocimiento, revisando la producción que tienen y se generó un grupo muy importante de investigadoras, no he detectado a ningún hombre, investigadoras aquí del tecnológico en la investigación educativa. Es algo así como muy extraño porque en los tecnológicos casi no hay quien haga investigación educativa, pero es a partir de este trabajo donde se hacen redes, grupos y se fortalece a las instituciones y a las mismas redes. Bueno, además de espacio de encuentro y de grupos, creo que también nos vamos cuestionando, y esto es lo último que decía Lía, tenemos el reto de que no sea nada más no se queden nada más en la difusión o que se queden en los libreros o si ahora decía Alberto, son PDFs ahí guardado en una carpetita en su computadora. Nosotros queremos transitar a que no se difunda solamente, sino que se divulgue y se disemine. En la red IESH
nos planteamos por ahí en alguna de las reuniones que cuando ya terminamos los estados de conocimiento, como dice la canción de Silvio, ¿dónde pongo lo hallado, no? O sea, que ahora qué sigue. Planeamos realizar con las instituciones no solamente que tengan la colección de estados de conocimiento, sino que nos inviten a dar un taller de cómo los pueden usar a la hora de hacer tesis, de cómo los maestros, los tutores los pueden usar. Esa es una tarea pendiente, hemos realizado un taller nada más en la UPN de Casas Grandes, Salva y yo, pero creo que es el reto que tenemos pendiente. Rome ha insistido mucho en eso, de que nos quedamos y nos encontramos a veces en las bibliotecas ahí, las colecciones arrumbadas. No queremos que se usen y que todo mundo tenga acceso. Y para eso, pues, tenemos la disposición como comunidad Rediesh de ir a las instituciones que nos inviten a dar a conocer nuestro trabajo, pero en el uso práctico. Entonces, pues, es lo que tenemos pendiente. Bueno, a mí me gustaría retomar algunas ideas que han mencionado aquí mis colegas. Y creo que el proyecto en sí de estados de conocimiento agrupa a un conjunto de profesores lectores que leen y que leen un montón. Y eso de facto es una acción muy solidaria con los colegas, porque estamos en un momento donde es más importante escribir que leer, donde es más importante escribir porque es lo que me cuenta, porque publico, porque eso impacta en mis sistemas de productividad, pero en realidad, pues para escribir hay que leer, ¿no? Entonces, este proyecto o este tipo de proyectos de elaboración de estados del conocimiento inicia por encontrar un grupo de académicos dispuestos a leer, dispuestos a buscar textos y a leer. Y no importa que haya inteligencia artificial o previo, todavía nosotros, digamos, el ChatGPT fue famoso en octubre del 2022. Nosotros ya habíamos prácticamente terminado todo, entonces ni siquiera hay menciones del ChatGPT, ni siquiera hay usos todavía en la versión 3.5, la anterior, la 2.5, que era la que se conocía, no era funcional todavía, ¿no? Y otras modelos de lenguaje ampliado tampoco podían hacer gran cosa. Había software que te permitía procesar o categorizar o hacer revisiones hermenéuticas con ciertas codificaciones que van simplificando los análisis, pero en ningún momento se sustituye la lectura. Entonces, cuando hablamos de 16,000 textos de toda la colección del COMIE, son textos que se leyeron, que se discutieron, que en algunos casos se resumen, se toman las notas, se toman algunos puntos codificados quizá en MaxQDA o en Atlas TI, pero de que hay una lectura, hay una lectura. Y eso es muy importante y tendría que ser también la promoción para la formación de grupos que queremos, bueno, para contestar esta pregunta, ¿no? La formación de lectores y de lectores críticos y de lectores que registran y de lectores que, si es en papel, hacen marcas a los textos y si es en digital, hacen anotaciones para después construir textos a partir de la lectura, ¿no? Un ejercicio similar que tienen nuestros estudiantes de posgrado son los marcos teóricos, los de tesis también, que hacen un ejercicio de lectura crítica y de recuperación para poner ahí lo hallado, ¿no? A diferencia del marco teórico, en el estado del conocimiento hay un trabajo colegiado muy importante. En el marco teórico se trata de tu capacidad como individuo de leer, de comprender, de acercarte a los textos que parecen ser relevantes. ¿No? En el área de la computación, del software, de la ingeniería de software, hay metodologías muy fuertes de lo que le llaman revisión sistemática de literatura, ¿no? Y que vienen con métodos, el Quasigol estándar, el Prisma, digamos, como muy sólidos, que son
muy rigurosos, y si no están en tu cadena de búsqueda, y si no salen en los repositorios, no los puedes incluir, ¿no? En el área de humanidades somos más flexibles y tenemos estas ideas, por ejemplo, del libro amigo, ¿no? Cuando tú vas en búsqueda de un libro a la biblioteca y llegas a buscar, vas por el catálogo, en el estante, el número, llegas al código DUI del libro, lo tomas, y el libro amigo es el de junto, gracias a nuestros colegas bibliotecarios que hacen un excelente trabajo de catalogación. Por lo general, el libro amigo, el que está junto al que buscabas, te sirve. Y eso en una revisión sistemática de literatura no lo podrías justificar, no podrías decir y agarré el de junto. Pero en las humanidades sí podemos decir, de esta colección, de este tipo de textos, pues encontré un par derivados de eso, ¿no? También decimos acá en el área de la investigación educativa que la lectura de textos en los posgrados se hace de atrás para adelante, ¿no? Empezamos por las referencias, empezamos por la bibliografía, vemos si está la escuela del pensamiento, si están los autores, si son los que realmente estoy citando, si son los que veo a favor o en contra, y a partir de ahí hago la selección de los textos que voy a leer, o al menos hago el orden de la lectura que voy a hacer, de mi plan de lectura, ¿no? Entonces me parece que esta idea de leer, y además de leer en colectivo y de discutir lo leído, es un asunto académico de alto nivel que refleja pues el compromiso de los profesores que sistematizan la información, pero también esa empatía dicen por ahí, de leer ajeno, ¿no? De leer lo que ya escribieron los demás, de leer cómo se estaban viendo los problemas hace 8, hace 9 años, qué se ha superado, cómo eran los estilos, cuáles eran las problemáticas, y eso es bien importante. En el dossier del número 99 de la Revista Mexicana de Investigación Educativa, hay, a propósito de los 30 años del COMIE, septiembre del 2023, 30 años, viene este dossier donde se hablan de distintos elementos, de distintos proyectos y de la historia del COMIE, y uno de ellos son los estados de conocimiento. Son 5 o 6 textos escritos por colegas del COMIE que han estudiado o han reflexionado sobre los estados de conocimiento. Y el dossier en este apartado habla con un texto de Ángel Díaz Barriga del ISUE de la UNAM, que dice que la lectura o la elaboración de los estados de conocimiento tenía sentido, es un poco crítico en este sentido, tenía sentido cuando nos reuníamos, cuando discutíamos, cuando hacíamos seminarios para discutir lo que hemos encontrado, ¿no? No es, me toca esto, revísalo, sintetízalo, repórtalo y lo juntamos, no es el sentido, sino estas discusiones y estos trabajos continuos donde se refleja el compromiso, la lectura y la reflexión, y por supuesto que siempre hay voces con más autoridad que van formando a los más jóvenes o a los más alejados de la investigación educativa, y resulta el trabajo colegiado siempre pues enriquecedor. Para este proyecto, para este decenio, en prácticamente todas las áreas temáticas del COMIE, y estoy seguro que en la Red IEDGE también, hay un uso también diferente de la tecnología, ¿no? Hay el uso y la adopción de software, decía yo, de MaxQDA o de Atlas TI o de otros QDAs para el análisis, ¿no? Hay también gestores de referencias, hay visualizadores bibliométricos o lo más sencillo que podría ser elaborar nubes de palabras para ver cuáles son los temas principales. En fin, hay como ayudas visuales, tecnológicas, de procesamiento que también ya fueron importantes en la elaboración de estos textos. Y eso, bueno, pues también denota el tema de la capacitación continua, pues porque no todos sabemos usar software especializado. Entonces, cuando alguien en el grupo sabe usar Atlas TI y empieza a formar a los demás y explica qué son las categorías y qué es lo hermenéutico y qué son los códigos, bueno, pues el grupo como colectivo crece, y los textos, aunque sea un uso quizá incipiente de la tecnología, pues también avanza. Yo concluiría la participación reflexionando en los siguientes estados de conocimiento, que creo que a la Red IEDGE le toca en el 27, 28, muy pronto, y al COMIE por ahí del 32, ¿no? Apenas vamos con este y ya estamos viendo el que viene.
y justo un tema que tocaremos el sábado en la plática de la inteligencia artificial. ¿Hacia dónde va el procesamiento sintético generativo de textos, ¿no? Que, digamos, todavía tiene sus fallas los lenguajes de LLM como ChatGPT, pero ya hacen procesamientos importantes. ¿Cómo los vamos a adoptar? ¿Cómo los vamos a incluir? No los vamos a incluir, los vamos a bloquear, los vamos a prohibir, pero la realidad es que hay un uso sintético del texto, una generación también probabilística, no semántica, pero léxica, que va a representar un cambio importante en la elaboración de textos, ¿no? Y en el procesamiento, no de 16,000 textos dentro de 10 años, sino de 25,000, ¿cómo es que vamos a apropiarnos? ¿Cómo es que vamos a hacer todos estos análisis? Entonces, de alguna forma tenemos que ir pues apropiándonos de la tecnología, en concreto de la inteligencia artificial generativa, con posturas, ¿no? A favor o en contra, pero para que no nos tome por sorpresa y que estemos listos para procesar los siguientes textos. E insisto, leer es la esencia de los estados del conocimiento, y igual que Lía y Sandra, pues invitarlos a la lectura de todos los materiales que hay, los de Jalisco, los de Chihuahua, los nacionales, y también por ahí hay otros, creo que sacaron unos la semana pasada, no sé si Flaxo, bueno, acabo de ver por ahí en Facebook que circularon unos estados del arte, le llamaron, pero bueno, pues el estado del arte finalmente es una invitación a la lectura del corpus de artículos, textos, libros que han escrito nuestros colegas de las áreas temáticas que procuramos cada uno de nosotros. Muchas gracias. Pues bien, con esto ya terminamos. Hace hambrita, por supuesto, así es que muchas gracias por permanecer por acá. Y quería referirme básicamente... No quiere. Quería referirme básicamente a algo que ha estado como dentro de la conversación y que finalmente me gustaría como enfatizar. Y es el asunto de las redes. Ahora que escuché la pregunta, pues un cuerpo académico es una red. Y con ciertas condiciones y cierta definición, pero el COMIE es una red. Son diferentes niveles, por supuesto, pero sigue siendo una red. La red IESH es una red, por supuesto. La red de posgrados también. O sea, son diferentes objetos de cada una de las redes, y estas se crean y desarrollan su trabajo muy bien durante muchos años. Hay muchas redes temáticas también en México, o sea, redes que están asociadas a veces muy cercanamente a los estados de conocimiento. Lo que ha hecho posible, en el caso específico del área 3 de investigación de la investigación educativa, es la articulación entre redes. Desde cuerpos académicos interesados en incorporarse a este proceso de cada una de las entidades, de cada una de las instituciones, hasta redes de gran calado, como sería la colaboración que se tiene con la red IESH, o mismo COMIE, que es el que auspicia y que empuja el asunto de los estados del conocimiento, es otra gran red. La colaboración que se tiene con la red de posgrados en educación también fue fundamental para todo el proceso. De tal manera que hay personas que están en una red o en otra o en todas y colaboran en el proceso del estado del conocimiento. El simple hecho de lo que acabamos de escuchar, de juntar, de que se reúnan un grupo de personas para una razón, para hacer, colaborar, estar en un proyecto de investigación, implica un trabajo ya de una red. Yo creo que una de las grandes ventajas es que ponemos en funcionamiento las fortalezas de cada una de las redes, y de alguna manera, interactuando, también resolvemos nuestras debilidades. De tal manera que lo que no puede uno por alguna razón, seguramente podrá la otra red, y entonces en conjunto, cada uno de los miembros que están en esas redes colaboramos para que grandes proyectos como este tengan una razón. Pero además quiero hacer énfasis en algo. Una red no solamente es de investigadores con trayectoria, consolidados y demás,
sino una red también es de investigadores en formación, que se reúnen en las redes, que están presentes en las redes porque quieren consolidar su trabajo de investigación, porque quieren hacer su segundo, su tercero o su primer proyecto de investigación, porque quieren empezar a aplicar lo que estudiaron o vieron en los seminarios, en algún posgrado. Son personas que quieren avanzar en su formación, igual que también los investigadores con trayectoria, también es importante estar siempre en un proceso de aprendizaje. Pero también, y esto es parte de lo que el cuerpo académico es que estén estudiantes dentro de los proyectos. Posiblemente estén o no interesados en dedicarse a la investigación, pero seguramente la investigación es parte de su formación como estudiantes de posgrado, inclusive de licenciatura, y va a potenciar muchas de sus habilidades en la búsqueda de información, en la utilización de diferentes programas de software, etcétera, en su reflexión, en la búsqueda de conocimiento, etcétera. Pero las redes también tienen que ver con el incorporar a los prácticos expertos. ¿Quiénes son esas personas que eventualmente van a ser los usuarios de los resultados de investigación, que les interesa estar en los procesos de investigación, aunque no les interese ser específicamente investigadores o dedicarse a eso? De tal manera que si tenemos un trabajo, un proyecto de investigación que tenga que ver con, yo qué sé, el aprendizaje de las matemáticas en los 3 primeros años de primaria, sus dificultades, condiciones, etcétera, bueno, pues incorporar a docentes de esos años es fundamental, porque es lo que nos ancla a la práctica, es lo que nos ancla a la razón de ser de la investigación. Son los que nos van a decir, a ver, creo que esa pregunta ya la hicieron muchas veces y ya eso ya está pasado de moda. Ahora la problemática está relacionada con A, con B, con C. También son las personas, son aquellos profesionales que nos permiten tener la pertinencia de los instrumentos, en los términos que se utilizan, en la manera de la orientación y la rigurosidad de las preguntas, etcétera. O sea, ¿qué nos permite que las personas que están en la práctica nos permite que podamos hacer investigación pertinente? Así entonces, las redes han sido fundamentales para los estados del conocimiento. Y no solamente eso, sino como acaban de escuchar, las redes son una fuente de información, de formación, una fuente de conocimiento, una fuente de interrelaciones humanas indispensables de donde surgen amistades de toda la vida. Y son amistades con las cuales podemos recurrir siempre. O sea, independientemente que estemos ya en la parte fuerte del estado del conocimiento o no, siempre recurrimos a los amigos, a las redes, para apoyarnos en los diferentes eventos, situaciones y condiciones en las que estamos. Uno de los principales beneficios que hemos recibido del estado del conocimiento ha sido precisamente la articulación. Desde cuerpos académicos, decía yo, una manera de redes, aunque son más institucionales y estimulados a través de la política, a veces un poco forzados, otras no. Los grupos de investigación, que pueden ser formales, informales, etcétera, personas que por intereses comunes y demás se reúnen. Este es un formato de red que es muy común en Europa. Y también las redes combinadas entre los prácticos, expertos, entre los investigadores, los estudiantes y los que están formándose como investigadores. Las redes constituidas formalmente, algunas son asociaciones civiles, otras no, otras tienen un alcance nacional muy importante, otras son muy locales, unas son temáticas, etcétera. La colaboración entre redes mayores, nos ha permitido hacer un tejido muy importante para la investigación educativa, que yo quiero pensar que se va a fortalecer y se está fortaleciendo cada vez más. Así es que, pues bienvenidos a las redes. Tanto hay para todos, que puede ser desde temático, desde que se incluyan en la red IESH, que ahí estén haciendo fila para el COMIE, o para cualquier otra red. Reúnanse entre ustedes, entre docentes, entre investigadores, plantéense un proyecto de trabajo comunitario, de investigación, ahora que está permeando el proyecto como una
una estrategia fundamental para educación básica. Entonces, yo les invito a abandonar, que seguramente ya nadie aquí lo hace, pero por sí, abandonar un poco el trabajo aislado y empezar a trabajar en comunidad y en colaboración. Les aseguro, por experiencia, que es una de las estrategias, una de las vivencias y experiencias más formativas y de mayor maduración en la que yo he estado y que espero que ustedes también tengan esas experiencias.